no necesitas permiso. Entra a tu casa, mi vida es tu casa. Límpiala, tómala, sanala, bendícela, libérala, llénala, habítala. Haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Aunque un ejército acampara contra mí, no tengo miedo. El Señor Dios está conmigo y solo deseo una cosa: estar con Él, habitar con Él eternamente. Qué hermosa palabra para nuestra alma. Casi que de memoria lo deberíamos repetir todos los días. A nadie le podemos tener miedo. Si acampara un ejército enemigo, no tengo miedo. Yo tengo al Señor de los ejércitos. Y Dios acampa con su amor y con su poder al lado de los que le aman y confían en Él. Y solo quiero estar con Él, que Él me acompañe y eternamente vivir con Él. Con amor abrazo las almas de nuestros seres queridos que han muerto. Luis Ángel Orjuela Guerrero, mi papito, David Enríquez Mestre, Rubén Darío Colobón Soto, 3 años, María Omaira Segura de Posada, 34 meses, Rubén Darío Hernández Mejía, 19 días, Hiliberto Suárez Cetina. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Andrés Felipe Meneses Arcila, Héctor Danilo Pardo Ariza y familia Pardo Hernández, por el éxito y la recuperación de Adriana Gantiva Osorio, por los favores recibidos de las familias Gantiva, Osorio, Sánchez Gantiva. Agradezco a Dios y a la Virgen por la salud y el éxito en la cirugía de nuestra querida Adriana León. Gracias a todos los médicos, al Hospital San Ignacio, que Dios les bendiga a todos, por el cariño especial para Adriana León, que está siempre sirviendo con amor en nuestro santuario. Gracias, Dios, Virgencita, por darle la salud. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a Alexa Muñoz, 24 años, en Orlando, Florida. Felicidades. Mercedes Acosta, en Nueva York. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias, Señor. Venimos a celebrar, a dar gracias por la vida, vida nueva que nos das aquí en la Eucaristía. Gracias, 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 Señor. Cántalo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias, Señor. Repitámoslo una vez más con todo el corazón. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos todos ustedes a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Y hoy, mi familia querida, la Iglesia se regocija en la vida de sus santos al recordar esta hermosa celebración
a don Bosco, San Juan Bosco, sacerdote de nuestra iglesia, el fundador de la comunidad de los salesianos. Una felicitación muy grande para todos mis hermanos y hermanas salesianas y salesianos. Que Dios los bendiga. A todos los jóvenes que pertenecen al movimiento salesiano, muchas bendiciones para todos ustedes en este día de su fundador. Hoy, mi familia querida, los invito para que oremos con fe por todas las intenciones que ustedes han enviado y por intercesión de don Bosco logremos lo que estamos pidiendo. Cuando don Bosco fue canonizado, para la canonización de un santo se necesita un milagro comprobado. Y ustedes saben, cuando don Bosco lo iban a canonizar, habían 650 milagros hechos por él. Don Bosco es un gran intercesor en el cielo por nosotros. Por eso los invito para que oremos con fe por todas las intenciones que tenemos, empezando por las que hoy han enviado para esta Eucaristía, por todas las benditas almas para que descansen en paz, por sus familias para que encuentren fuerza, fortaleza para seguir adelante sin sus seres queridos. Pido por los hogares, especialmente por nuestros niños y por nuestros jóvenes, que así como don Bosco los cuidó y los protegió, que todos nosotros seamos protectores de la maldad contra nuestros niños y contra nuestros jóvenes. Oro también pidiendo hoy en este día por los abuelitos, por las abuelitas, para que Diosito los bendiga y los acompañe. Oro por los que no tienen trabajo, por los que están enfermos, por los que están en la UCI, bendícelos, Señor. Y de una manera especial, Dios mío, bendice a los que no tienen trabajo. Dale, Señor, a cada familia lo que necesitan. Y hoy, por intercesión de don Bosco, pido por ellos. Felicitaciones a los que cumplen años en este día. Dios los bendiga. A los que están de aniversario matrimonial, Dios bendiga sus hogares. Todas estas intenciones las presento sobre el altar del Señor. Y ahora, con mucha humildad, pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados. Y digamos juntos: yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Oremos. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, familia querida, con atención la palabra del Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: id por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, a hacer un censo de la población para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó el rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000.
Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor. Vete a decir a David: así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo el Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba azotando a la población: basta, detén tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cánticos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que tienen un corazón noble y generoso, conserva la palabra y producen mucho fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaban asombrados: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María? ¿Y sus hermanos no son Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas acaso no viven aquí entre nosotros? Y todo esto les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: no desprecian a un profeta más que en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa.
No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos y se extrañó de su falta de fe. Recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, gracias a todos ustedes por escuchar la palabra y bienvenidos a este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor. Que nuestro buen Dios nos abra la mente y el corazón para recibir el mensaje de Dios que cada día trae algo nuevo y novedoso para todos nosotros. Hoy, mi familia querida, tenemos unas lecturas pero muy profundas y muy significativas para nuestra vida de fe. Lo primero que podemos nosotros meditar es que los milagros que nosotros podemos recibir son producto también de nuestra fe. El Señor Todopoderoso siempre va a querer regalarnos bendiciones, va a querer regalarnos todo lo que nosotros necesitamos, pero cuando en el corazón nuestro nos falta fe, podemos nosotros llegar a perder muchas bendiciones y muchos milagros que el Señor tiene para darnos a nosotros, pero por nuestra incredulidad se pueden retirar de nuestras manos. Por eso, una de las cosas que necesitamos nosotros pedirle al Señor todo el tiempo es: Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe, quita de nosotros nuestra incredulidad, permítenos, Señor, que cuando estemos en necesidad podamos nosotros reconocer que tú eres nuestro Señor, que tú nos bendices y que tú nos puedes ayudar en los momentos en que tanto lo necesitamos. Pero tiene que ser una fe verdadera y tiene que ser una fe certera y no puede ser una fe momentánea, porque mira, hay personas que por mucho tiempo viven alejadas de Dios, nunca van a la iglesia, nunca oran, nunca cumplen con ayudar en su iglesia con su ofrenda, con el diezmo. Son de esas personas que dicen: no, yo voy a la iglesia cuando a mí me nace o cuando yo quiero, o van a una iglesia en un funeral o en un matrimonio, y son las personas que están constantemente pidiéndole a Dios. No están con Él, no lo aman, no lo quieren, simplemente están con el Dios que hace milagros, que les puede ayudar. Entonces, no es una fe verdadera en Dios, sino al contrario, es una fe puesta en un Dios que simplemente lo quiero para cuando yo lo necesite. Entonces, no hay un amor de Dios. Luego, cuando a esas personas les llega a pasar algo, les ocurre alguna desgracia, llega una enfermedad, lloran y reniegan de Dios. ¿Y por qué a nosotros? Si somos buenos, si nunca le hacemos daño a nadie. Siempre nos vamos justificando cuando nuestro corazón muchas veces está lejos de Dios. No obstante, Dios siempre, a pesar de eso, ama a sus hijos y quiere que sus hijos estén cerca de Él, ¿sabe? Quiere que sus hijos lo amen. Incluso se vale el Señor de las cosas malas y negativas para que nosotros nos podamos acercar a Él. Ese es el Dios bueno y compasivo que nosotros tenemos, pero no debería de ser así. Debería de ser todo lo contrario. Deberíamos nosotros siempre amar al Señor. Y ustedes ya en alguna vez yo se los había dicho, ¿por qué muchas veces cuando nuestro Señor iba a hacer o hacía un milagro, sanaba a alguna persona, liberaba a alguna persona de un demonio, y entonces el Señor le decía a esa persona: no se lo digan a nadie, vaya, quédense callados, vaya, intégrense en la sociedad, vuelvan a hacer lo que estaban haciendo, pero no se lo digan a nadie, les decía el Señor? Y uno siempre se dice: bueno, ¿y por qué? Y justamente es porque el Señor no quiere que los sigan por lo que el Señor nos puede dar, que es lo que muchas personas hacen. Muchas personas se acercan a Dios únicamente por lo que Dios les puede dar, pero no porque hay amor verdaderamente en el corazón hacia Dios. Ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuántas veces, nomás en las relaciones que nosotros tenemos, uno mira que hay personas que son ambiciosas y muchas veces se acercan a un hombre o a una mujer porque tiene estatus o porque tiene dinero, y uno puede darse cuenta y viene y dice: no, esta persona no ama a este señor o no ama a esta señora, solo está con él o solo está con ella por su dinero o por lo que tiene. Y eso se nota a leguas, y uno se puede llegar a dar cuenta y dice: no, solo está con él porque tiene plata, solo está con ella porque tiene plata. Y son relaciones que uno dice son relaciones de ambición. Entonces, me puedo acercar a esta persona porque me va a satisfacer las necesidades que yo tengo, pero tal vez no hay amor, pero tal vez en el corazón no hay ese cariño. Y eso es exactamente lo que Dios quiere con nosotros, que no nos vayamos a acercar a Él y que no estemos con Él únicamente por lo que Dios nos puede dar, sino porque haya amor de verdad en nosotros hacia Él.
que lo amemos con toda el alma y con todo el corazón. Es lo que quiere Dios de nosotros, de sus hijos, que lo amemos con sinceridad, que lo amemos de verdad, que nos acerquemos a Él porque lo amamos, que cuando yo voy a orar y cierro mis ojos, ni siquiera le tengo que pedir nada. ¿Por qué? Porque solamente vine, Señor, a decirte que te amo, que vengo a decirte cómo está mi vida, vengo a platicarte de las cosas mías, y yo sé, Señor, que tú me amas como yo te amo, y no hay ni siquiera necesidad de pedirle nada. El Señor sabe cuando los hijos lo aman de verdad, y por eso es que el Señor muchas veces nos da bendiciones que nosotros ni siquiera no las esperamos, cuando Él sabe que hay un amor sincero hacia Él y que no es un amor simplemente de necesidad. Te necesito, por eso estoy contigo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Segundo, están los otros, aquellos incrédulos que muchas veces, como vemos hoy, el Señor les va a decir, no, dijo el Evangelio de hoy, no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de ellos. Escasamente algunas sanaciones de unos enfermos a los que les imponía las manos, porque también en el proceso nuestro, ya como creyentes, ya que no somos personas que solamente estamos con Dios para que nos dé, sino porque empezamos a amar a Dios, estamos todos los días en la misa, oramos, entramos a orar, estamos con el Señor. Entonces ya ahora el Señor nos dice, tengan fe, tengan mucha fe, confíen en que yo estoy con ustedes, confíen en que yo les voy a proveer en los momentos de dificultad para sus vidas. Yo camino con ustedes, y si ustedes caminan conmigo en el amor, van a ver grandes milagros. El Señor vino para mostrarnos que Dios es el dueño de todo, que para Él no hay enfermedad que se resista, no hay problema que Él no pueda resolver, no hay obstáculo que Él no pueda vencer, ni la muerte siquiera lo pudo vencer, porque Dios es Dios. Y para todos aquellos que estén con Él, ustedes saben que dice la Biblia, si ustedes creen en mí, ustedes harán incluso obras y milagros mayores que los que yo he hecho. Eso dice el Evangelio. Ustedes pueden creer que nosotros lleguemos a hacer una obra más grande que la que el Señor haya hecho, pero ¿por qué? ¿Porque lo podemos hacer nosotros? No, porque lo amamos y porque tenemos fe en Él. Y cuando una persona ama al Señor y tiene fe en Él, el Señor le dará los milagros y le responderá las necesidades que esa persona está buscando en su vida. Entonces hoy le pedimos al Señor a que nos ayude y que nos incremente nuestra fe, que nos ayude a reconocer que hemos pecado contra Él con nuestra incredulidad, o que hemos estado alejados de Dios y que lo único que hacemos es que tenemos a un Dios solamente para que nos dé y para que nos dé y para que nos dé. Entonces reconocemos nuestras faltas, y ahí nos vamos a la primera lectura de hoy que ustedes y yo acabamos de escuchar. En esta lectura del libro de Samuel nos damos cuenta que el rey David tiene fe en el Señor. El rey David ama al Señor. El rey David ha visto cómo la mano de Dios ha estado con él todo el tiempo, pero hoy cometió un error. Hoy él mandó a hacer un censo para mirar cuántos soldados y cuántos guerreros él tenía, para decir, es que yo soy un rey poderoso. ¿Qué pasó ahí? Que David se dio cuenta que el poder no era de él, que el poder venía de Dios, que el Señor le había dicho, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Es que no importa cuánto ejército tú tienes, si yo quiero, cualquier otro ejército, aunque sea con 10 hombres, va a destruir el tuyo, porque es que es el poder mío el que te ha dado el lugar en el que tú estás. Pero David quería él, y pensó por un momento que era él el que podía tener el poder, y por eso hizo este censo para ver cuánto poder tenía, cuánto ejército tenía, cuánto poder había podido él adquirir. Y se da cuenta a tiempo, y entonces pide perdón. Eso hay que hacerlo. Siempre que uno se da cuenta que uno peca por orgulloso, que uno peca creyendo que es uno el que hace las cosas, hay que pedir perdón. David pide perdón. Inmediatamente el profeta nos va a decir hoy que el Señor le manda el profeta y le dice a David, bueno, como tú pecaste, ahora aquí tienes, viene un castigo para ti. Bueno, hay que reconocer de alguna manera que todos los errores que nosotros cometemos, de alguna manera tienen consecuencias, incluso los errores personales. Mire que este fue un error de orgullo de David, de él mismo. ¿Y qué trajo esto? ¿Qué consecuencia trajo esto? Daño para su pobre gente. El mismo David lo va a reconocer, Señor, pero yo fui el que pequé. ¿Qué pecado cometieron las ovejas? Por favor, Señor, no los lastimes, lastímame, Señor, a mí. Y cuando el Señor vio el corazón de David, que se estaba arrepintiendo y estaba pidiendo por sus ovejas,
paró el Señor el castigo que estaba llegando sobre todos los que Él estaba dirigiendo. Por eso tenemos que tener también mucho cuidado, y eso también es otra enseñanza para hoy. Muchos de los pecados nuestros traen consecuencias y pueden lastimar, dañar a aquellas personas a las cuales Dios nos ha encomendado y que están a nuestro encargo. Entonces, cuidado como nosotros vamos a pensar en algo sencillo, vamos a pensar en nuestras palabras. Podemos tener familia, y vamos a hablar un poco entonces de la familia. Tú tienes una familia. El Señor te encomendó cuidarla, amarla, respetarla, y cuídate con el orgullo y cuídate de la manera como tú los estás tratando. Muchas veces nosotros pensamos tener autoridad o poder sobre las personas, y muchas veces no nos damos cuenta que si tenemos alguna autoridad o algún poder sobre alguien o sobre algunos, es que no es nuestro, es que Dios nos puso ahí, y la autoridad y el poder que nosotros tenemos que tener sobre los otros es una autoridad y un poder de amor, de sanar, de liberar. Miren que las personas que estaban mirando a Jesús dijeron, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo cura? ¿Cómo hace todas esas cosas? Jesús tenía un poder, pero era un poder que él utilizaba para sanar, para liberar, para predicar que hubiera amor, que hubiera cariño. Sin embargo, no todas las personas entienden eso. Hay otras personas que entienden todo lo contrario, que el poder que tienen es para ser orgullosos, para ser arrogantes, para pasar por encima de todos los demás. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque muchas veces en la familia o en lo que nosotros hagamos, muchas veces nosotros podemos ir maltratando, hiriendo a las personas. Uno piensa que es uno piensa que es la forma de ser de uno, y resulta que esa forma de ser de uno, como la forma de ser de David, que tuvo orgullo en un momento, ¿qué hizo que llegara castigo sobre su gente. Muchas veces con la forma de ser nuestra podemos estar hiriendo, maltratando y haciéndole daño a las demás personas. Una vez llegó una señora acá y me dijo, padre, se puso a llorar y me dijo, padre, es que mi hija está allá afuera en el parque y no quiere entrar a la iglesia porque mi hija dice que es atea y que no cree en Dios. Entonces yo me acuerdo que estaba todo lleno, y entonces yo pasé a salir y llegué al parque y llamé a la niña y le dije, ¿qué te pasa, hija? Tu mamita dice que tú no crees en Dios, ¿y tú por qué dices que no crees en Dios? O más bien yo te voy a preguntar, ¿en cuál Dios tú no crees? Porque el Dios que yo conozco es un Dios que ama, es un Dios que es compasivo, es un Dios que sana, es un Dios que es misericordioso. ¿Por qué tú no crees en Dios, o en cuál Dios no crees? ¿Y saben qué me dijo la niña? Una niña chiquita, como de 12 años, y me dijo, padre, si es verdad que Dios existiera, ¿por qué mi papá le pega a mi mamá? ¿Por qué mi papá nos maltrata a nosotros? ¿Por qué mi papá nos dice todo lo que nos dice? Es una persona grosera, padre, es borracho. Si Dios existiera, ¿cómo puede ser que mi papá se comporte así? Y muchas veces uno no se alcanza a dar cuenta que por el orgullo, por la soberbia y por la forma de ser, puede uno estar lastimando a aquellos que uno tiene que cuidar y que tiene que amar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tarde que temprano todo se va a devolver en contra nuestra. Entonces, cuidémonos de eso, pidamos arrepentimiento, y cuando nos arrepentimos, si es de corazón, Dios tiene misericordia y puede detener el sufrimiento que estemos infringiendo sobre los otros, especialmente sobre nuestros seres queridos. El salmo de hoy es hermosísimo. Señor, perdona mi culpa y perdona mi pecado. Y uno empieza a mirar el salmo y es un salmo maravilloso. Me gusta esta parte que dice, había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, Señor. Reconozco que soy una persona que he pecado, que te he faltado, que he hecho daño y que le he hecho daño a los demás. Por eso propuse, voy a confesar al Señor mi culpa. Entonces tú perdonaste mi culpa y perdonaste mi pecado. Solo nos falta eso, reconocer que nos equivocamos, reconocer que muchas veces por el orgullo podemos estar hiriendo y haciéndole daño a las personas, y simplemente volver a Dios, y Dios nos transformará, pero también eliminará el dolor que infringimos sobre los demás, ese yugo que le ponemos a los demás. Imagínese una persona que te tenga que aguantar a ti. Ponte a pensar por un momento, de pronto alguien que me esté escuchando sea una persona grosera, mal geniada,
egoísta, todo el tiempo se tiene que hacer como usted quiere y todo el tiempo, y entonces las otras personas sienten miedo, las otras personas se sienten subyugadas por tu forma de ser. Qué feo vivir así y qué feo que de pronto tú estés viviendo así y que muchas veces tú lo puedes reconocer, pero el orgullo que puedes tener es más grande que cambiar tu vida. Cambia tu vida, cambia. Trata a las personas con amabilidad. Si está bien, uno se puede equivocar un momento, ¿cierto? Y alguien se puede poner bravo contigo, pero es muy diferente a que tu trato sea así constantemente, porque puedes terminar lastimando mucho. Entonces, cuando uno reconoce eso, uno dice, tengo que cambiar, no puedo seguir viviendo así. Trata con amabilidad a las personas. El tratar a la gente con infidelidad, con malas palabras, ¿qué hacemos? Herimos a la gente, maltratamos a la gente, le estamos causando a las personas un dolor muy grande y muy tremendo, en donde sea, en tu empresa, como compañero o compañera de trabajo, en lo que tú hagas como vecino, como vecina. Hay vecinos que son insoportables, hay gente que siempre quiere que los atiendan a ellos, que los traten bien a ellos, pero nunca hacen nada por los demás. Hoy el Señor nos está hablando seriamente en su palabra para que no vayan a llegar castigos severos contra nosotros, porque llegan. Mire que el Señor le dice a David, ya cometió pecado, entonces ahora dile, estos son los pecados, por esos pecados, estos son los castigos que va a recibir. Llegan los castigos, así que lo mejor será parar a tiempo antes de que el castigo que venga sobre mí sea un castigo muy duro, muy grave, y ya no haya nada que se pueda hacer. Entonces vamos a pedirle a Diosito esa gracia de tener fe, de incrementarla, de no tener solamente a un Dios para que me dé, y si tengo fe y camino con el Señor, que sea una fe de verdad, que sea una fe en que pongo mi confianza en Dios. Y una fe que pone su confianza en Dios no es una persona que vive con miedo todo el tiempo, y no, qué miedo, qué susto, y no, y todo el tiempo vivo como con un desespero. No, eso no es tener fe, eso es solamente creer otra vez lo mismo. Pues ahí está Dios, pero no confío plenamente en Él, que me dijo que va a estar conmigo, que me va a proteger, que va a caminar conmigo. Ese es el Dios que tenemos. Hoy, mi familia querida, la iglesia también celebra la vida de Don Bosco. Don Bosco es un santo. Bueno, a mí me gusta la vida mucho de todos los santos, pero de una manera especial Don Bosco, porque es un santo del siglo XIX, muy cercano a nosotros. Fue un hombre muy maravilloso. Don Bosco nació en Italia en el año el 16 de agosto de 1816. 16 de agosto de 1816 nació Don Bosco y murió de 71 añitos en el año 1888. Y saben una cosa, Don Bosco, cuando era una familia muy pobre, muy humilde, campesinitos, Don Bosco murió cuando tenía solamente 2 añitos, murió su papá cuando él tenía 2 añitos, y dejó a 3 niños huérfanos, incluyendo Don Bosco y su mamita. A Don Bosco desde muy pequeñito le tocó trabajar duro para poder ayudarle a su familia. Nunca estrenó ropa, nunca tuvo zapatos nuevos, le tocaba lo que la gente le regalaba, sus zapatos estaban rotos. Para poder estudiar, le tocó la primaria, alguien le enseñó, cuentan que había un tío que le enseñó para poder él saber alguito, y para cuando hizo su bachillerato le tocaba caminar kilómetros para poder llegar hasta su escuela. Y como solo tenía unos zapatos y estaban rotos, él se los quitaba, caminaba descalzo, y cuando llegaba a la escuela se los ponía. Pero quería salir adelante. Su mamá siempre le enseñó a amar a Dios y a confiar en Dios. Y desde muy pequeñito, el joven Bosco lo oraba mucho a Dios, pidiéndole para que le ayudara. El nombre de Don Bosco es Juan Bosco, ese es su verdadero nombre. Cuentan que ya Don Bosco, cuando terminó el bachillerato a los 16 añitos, tomó la decisión de ingresar en el seminario, y cuentan que, por supuesto, como eran tan pobres, no tenía plata para poder pagarse los estudios, pero era un muchacho tan bueno y había aprendido muchas artes. Había aprendido el arte de la zapatería, el arte de saber coser, todas estas cosas, y le ayudaba tanto a tantas personas que todo el mundo, él decía que Don Bosco tenía un espíritu jovial muy bueno, que cuando alguien le pedía un favor siempre lo hacía. Cuando se fue para el seminario, toda la gente decidieron ayudarle para poder que él siguiera los estudios de sacerdote. Qué bonito la historia de Don Bosco. Se ordenó sacerdote
y después de que se ordena sacerdote, lo mandaron a trabajar en una capilla donde había una duquesa que tenía como un reformatorio de niñas, y las niñas pues tenían una casa muy bonita, tenía la alimentación, era una duquesa que tenía mucho dinero, y don Bosco empezó a darse cuenta de algo, que como había explotado, ya había estallado todo lo que era la revolución industrial, había muchos jóvenes y muchos niños que trabajaban en muchas fábricas con unos sueldos miserables que no les alcanzaba para nada, y mirando, habían muchos niños también en la cárcel, en estos reclutorios para menores, por fechorías y por muchas cosas que hacían. Don Bosco decidió ayudarle a todos estos jóvenes y niños, y allí en esta misma casa donde estaban las niñas empezó a llamar a todos estos niños y empezó a formarlos allí para que fueran mejores personas, les empezó a enseñar el camino de Dios, y cuentan que la duquesa le dijo: no quiero que vengan esos niños acá, esos niños son groseros, revoltosos, destruyen todo, sáquemelos de acá. Entonces don Bosco empezó a ir y empezó a ayudarles en otro lugar, buscó un lugar y finalmente lo consiguió, y ahí empezó a atender a los niños. La duquesa lo llamó y le dijo: o me le sirves a las niñas o te quedas con todos esos muchachos revoltosos. Y él se quedó con los muchachos. Dijo don Bosco: aquí las niñas tienen casa, tienen comida, tienen todo, y estos niños no. Y entonces se va, y don Bosco, en este lugar que le dan, empieza a reformarlo todo para que los niños tengan un lugar donde vivir, y les enseñaba y les empezó a enseñar muchas artes. Se dio cuenta de que muchos de estos jóvenes eran muy buenos para muchas cosas, explotó todo lo que estos jóvenes sabían hacer para que lo desarrollaran, y por eso cuando los jóvenes terminaban de estudiar podían salir y trabajar. Hizo una obra maravillosa don Bosco, maravillosa. Muchos sacerdotes empezaron a venir para ayudarle, y ahí fue donde don Bosco funda una comunidad, formando a sus propios sacerdotes para que trataran a los niños con amor, con cariño y con respeto. Decía don Bosco: los niños creen lo que nosotros le decimos. Si tú a un niño le dices que el niño Dios viene el 24 de diciembre y trae los regalos, los niños te van a creer. Si a un niño tú le dices que el 6 de Reyes, los Reyes Magos visitaron al niño Jesús, los niños te van a creer. Si tú le dices a un niño que no sirve para nada, que es grosero, que es un niño así y así, los niños lo van a creer. Por eso a los niños siempre hay que decirles: ustedes pueden, usted es un niño inteligente, tú eres una niña capaz, tú eres una niña buena, y los niños no lo van a creer. Entonces don Bosco tenía una peculiar forma de llegarle a los niños, en donde los hacía sentir que valían, que para ellos había esperanza, que si él lo había logrado viniendo de donde venía, para ellos también había una oportunidad. Y por eso todos los niños empezaron a llegar de una manera exagerada donde don Bosco. Don Bosco se le cuentan muchos milagros dentro de todos los niños que nosotros conocemos. Muchos son santos, pero hay uno particularmente que fue uno de los niños que don Bosco le ayudaba, que se llama Santo Domingo Sabio, un niño de 14 años, y dentro de las predicaciones que hacía don Bosco a los niños, les decía que era mejor morir antes que ofender a Dios. Y este niño Domingo le dijo: Señor, yo prefiero morirme, como dice mi padre espiritual don Bosco, antes que ofenderte y antes que faltarte. Y el niño murió. Hoy, por mucho tiempo fue uno de los santos más jovencitos de la iglesia, fue este alumno de don Bosco que se llama Santo Domingo Sabio. Y muchos otros niños empezaron a vivir una vida de santidad. Dentro de ellos logró miles y miles de vocaciones para la iglesia y sacerdotes, miles. Cuentan que ya para el momento de la muerte de don Bosco, ya tenían más de 100,000 niños en las casas que él había fundado. Más de 100,000. Había construido iglesias. Uno de los milagros más grandes es la iglesia que hizo. Ojalá algún día yo pueda ir, y ojalá ustedes también puedan ir, en Italia, donde trabajó don Bosco, en Turín, en Italia. Hizo una de las iglesias más lindas y hermosas que hay, que es la Basílica de Nuestra Señora María Auxiliadora, porque es de don Bosco que de una manera muy especial le tenía una devoción a María Auxiliadora. Cada vez que don Bosco había un enfermo, una persona que iba a morir, lo llamaban para que bendijera a estas personas y se sanaban milagrosamente, y la gente decía: es que don Bosco hace milagros, y don Bosco les dijo: no, yo no hago los milagros,
Yo siempre cuando voy a bendecir a una persona que está muy malita, yo invoco a María Auxiliadora y ella le ruega a Jesús y ellos son los que hacen los milagros. Y miren, don Bosco tenía una especial devoción a María Auxiliadora, por eso hoy los quiero invitar para que todos ustedes le pidan a la Virgencita María Auxiliadora y ella va a venir en nuestro auxilio. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Esta era una oración que hacía don Bosco. Y miren que cuando don Bosco decidió construirle esta gran basílica a la Virgen, cuentan que solamente tenía tres monedas en una parroquia que costó 300 millones y la hizo en 4 días. Dicen que la Virgencita fue la que trajo todos los donantes para que le ayudaran en esta misión que él tenía. Qué bonito, eso es lo que hacen las personas que le consagran su vida a Dios, llegan a un lugar para transformarlo, para cambiar vidas, para hacer grandes cosas. Pues hoy yo le doy gracias a Dios por don Bosco, porque fue un hombre maravilloso. Y ustedes sí saben por qué le puso a su comunidad, don Bosco le puso los salesianos. Así se llama la comunidad que fundó don Bosco, los salesianos. Y le puso salesianos porque don Bosco era muy devoto de San Francisco de Sales, que ya celebramos su fiesta hace unos días. Y San Francisco de Sales es conocido como el santo de la amabilidad. Y don Bosco decía que tenemos que ser muy amables, que tenemos que tratar a la gente con amor y con cariño. Ese era su lema, es el santo de la alegría, don Bosco. También es el patrono de los magos. Mire qué curioso, don Bosco es el patrono de los magos, de los que les gusta hacer magia y todas estas cosas, porque de muy jovencito cuentan que don Bosco aprendió a hacer muchos trucos de magia para poder captar la atención de los jóvenes y de los niños. Con los trucos de magia los empezaba a evangelizar. Todos los santos tienen sus maneras de llevar a la gente a Dios. Esa fue la manera que lo hizo don Bosco, y yo sí le pido hoy al Señor para mi vida y también para la vida de ustedes, que seamos amables, que seamos bondadosos, que ayuden en sus parroquias a sus párrocos, que le ayuden a las personas para que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Diosito pueda decir: gracias, tuviste una vida linda y maravillosa, gracias por haberme ayudado a traer a tantas almas hacia mí. Y eso lo podemos hacer todos nosotros. Que don Bosco nos bendiga y que la gracia de la alegría y de la bondad se acreciente en nosotros, pero sobre todo, como don Bosco, la fe, una fe certera en Dios, que Dios está con nosotros y que para Dios no hay nada imposible, hasta construir en 4 años una basílica que ni siquiera nadie la podría construir de lo costoso que puede llegar a ser. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, para Dios nada hay imposible. Santa María Auxiliadora, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Amén, amén y amén. Te siento vivo cuando respiro en este aire incomparable, en el banquete del pan celeste. ¿Y cómo se puede entender, cómo puede ser que te hagas tan pequeño para ser mi alimento? En la riqueza infinita de la Eucaristía, precioso cuerpo que vida me da, preciosa sangre que me cubre del mal. Tú eres mi Señor, y recibirte es un regalo de amor, de amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde,
que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Y lávame, Señor, de todos mis delitos, límpiame de todas mis culpas y de todos mis pecados. Oremos, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, para que este sacrificio mío y también de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, humildemente imploramos de tu divina majestad que estos dones que ofrecemos en honor hoy de San Juan Bosco y que testimonian tu poder y tu gloria, le alcancen a tu pueblo los frutos de la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de Don Bosco, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con todos los ángeles y con todos los santos, cantamos el himno de su gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para todos nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo, de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que partieron con la esperanza de la resurrección y que hoy oramos de una manera especial en esta Santa Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, de los que sufren, de los que están pasando por alguna dificultad,
de los que están enfermos. Bendícelos, Señor, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora María Auxiliadora, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los santos, Don Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Querida familia, Don Bosco hoy nos da una lección muy grande, que confiar en el Señor trae grandes milagros en la vida. La Virgencita, la que fue su mamita en el cielo y en la tierra, lo acompañó durante toda la vida. Que acrecentamos en nosotros la confianza en María Santísima para que el Padre del cielo nos conceda lo que necesitamos. Pidamos esa gracia diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. En sus casitas, por favor, dense un gran abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, danos la paz. Queridos hermanos y queridas hermanas, este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo, que hemos sido invitados a este gran banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Por este día que está frente a mí, por tu amor que me empuja a vivir, por el pan del día, por el trabajo y la familia, te quiero dar gracias, mi Dios. Por los que hoy están lejos y extraño, por los amigos que se han vuelto hermanos, por los que se han ido y que ahora están contigo, te quiero dar gracias, mi Dios. Gracias, 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 mi Dios. Por los que viven en mi corazón, por el amor, también por el perdón, por cada respiro,
porque siempre estás conmigo. Te quiero dar gracias, mi Dios. Gracias, 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 mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Oremos. Señor, que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció don Bosco, tu servidor, bueno y fiel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística. Que nuestro buen Dios los bendiga y los acompañe, y que don Bosco hoy, con la fe que él tuvo, haga que también sea creciente nuestra fe, para que veamos la obra de Dios y los milagros de Dios en nuestra vida. Gracias a mis hermanos y hermanas del canal de TV Familia. Gracias por permitirnos cada día entrar en sus hogares, y gracias a todos los televidentes por el apoyo a nuestro canal. Que Dios los bendiga, y inscríbanse en nuestro canal de YouTube. Ustedes nos encuentran Misa Padre Chucho. Ahí estamos todos los días. Le dan clic en la campanita para recibir la invitación de la misa de cada día. Y como siempre, ayúdenos a evangelizar enviándole el link de la Santa Misa a todas las personas que ustedes quieran. De esa manera podremos llegar a muchas más almas, a muchos más corazones. Gracias, mi familia querida, por el amor al santuario, porque ustedes siempre mandan su ofrenda, su diezmo. Gracias de verdad, de todo corazón. Que Diosito los bendiga y los acompañe grandemente. Familia querida, esta semanita tenemos dos celebraciones muy especiales. El viernes, vamos a tener la presentación del Señor, que es la fiesta también de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de los reclusos, de aquellas personas que están privadas de su libertad. Por eso ese día es importante que traigamos un velón a la Santa Misa, y los que van a estar aquí por el canal lo pueden tener en su casa o lo pueden pedir desde acá y se los enviamos a los que alcancen a llegar, porque ese día se bendicen los velones para encender la luz. Es una muy antigua tradición en que las personas iban con sus candelabros bendiciendo y pidiendo al Señor la protección de la Santísima Virgen María. Cada candelabro que se prende es la presencia de Jesús. La luz es Jesucristo nuestro Señor. Él se representa como la luz que vino a este mundo. Por eso hay que tener esos velones en la casa. Y el sábado vamos a celebrar a San Blas, obispo y mártir de nuestra Iglesia Católica, patrono de la garganta, de las personas que tienen problemas en su garganta. Ese día bendeciremos las gargantas en la Santa Misa. Voy a celebrar la Santa Misa en mi parroquia a las 6 de la tarde. Los que quieran ir están cordialmente invitados. Parroquia María Reina de la Paz. Aquí por el canal también voy a hacer la bendición para las personas que están aquí ese día, y vamos a orar por todos ustedes. Bueno, mi familia querida, preparémonos para recibir la santa bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado. Con la dulce compañía de María Santísima nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y no olviden que junto con mi hermanito el Padre Chucho los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu. Amén. Tú no necesitas permiso
entra a tu casa, mi vida es tu casa. Límpiala, tómala, sanala, bendícela, libérala, llénala, habítala. Y haz tu morada en mí.